Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al buscador de Arkham y bienvenidos a este vídeo donde os voy a contar mis primeras impresiones tras haber jugado La Ciudad Sumergida, la última campaña del juego de cartas de Arkham Horror, campaña que ha salido a primeros de 2025 y que ya he podido jugar. De modo que os voy a contar un poco mis primeras impresiones tras haber jugado esta campaña. Esto no es una reseña al uso, no es un análisis tan fundamentado como los que hice en el pasado. Aquí no voy a hablar de valoraciones numéricas, nada por el estilo. Simplemente, después de jugar una sola vez la campaña, pues ya tengo unas sensaciones, unas primeras impresiones, que luego podrían matizarse en futuras campañas que jueguen, en futuras partidas de esta campaña que pueda jugar en el futuro. Hoy lo que os voy a contar es mi primera impresión tras haber jugado la campaña por primera vez. Será un vídeo, como es habitual, que tendrá el formato de siempre, donde partiremos de la información más objetiva. Primero os contaré un poco las principales características de la campaña, tanto a nivel de historia como a nivel mecánico, qué características tiene la campaña, y luego pasaré a la parte más subjetiva. Primero, qué cosas me han gustado, qué cosas no me han gustado de esta campaña, para luego dar una valoración general, insisto, de primera impresión, que todavía estará sujeta a que la experiencia pueda cambiar en futuras partidas, ¿no? De todos modos, bueno, por lo general, la primera impresión suele ir bastante bien encaminada por mis experiencias pasadas. Incluso en campañas que tienen mala fama, como la Era Olvidada, yo dije a ciegas que me gustó mucho y no ha hecho más que ratificarse, ¿no? Y en las anteriores, pues también, ¿no? O sea, no hay que tomarlo como todavía una reseña fundamentada, pero sí un poco por dónde pueden ir los tiros en esta campaña. Y luego también daré respuesta a algunas de las preguntas que me dejasteis en la publicación del otro día. Tampoco voy a responderlas todas porque será el vídeo muy largo, tampoco quiero que este vídeo sea demasiado largo, así que bueno, responderé un poco a las más valoradas, a las más importantes, y al resto, como siempre, responderé por escrito a la mayor brevedad en cuanto publique este vídeo. Así que, sin más dilación, arrancamos ya hablando de las características, aspectos generales de esta campaña de La Ciudad Sumergida. Arrancando por la parte temática. ¿De qué va esta campaña de La Ciudad Sumergida? La campaña que gira en torno al primigenio más famoso de los mitos de Lovecraft, como es el mismísimo Cthulhu, ¿no? La historia parte de la siguiente premisa. Parte del hecho de que los investigadores deben una importante deuda a un anticuario local. De modo que para poder saldar a dicha deuda se ven obligados a delinquir en los bajos fondos de Arkham. Se ven obligados a hacer una serie de trabajitos, recaditos, mayoritariamente ilegales, para saldar esa deuda. En una de estas, pues al anticuario les encarga un trabajo que les promete que estará muy bien remunerado hasta el punto de que podría saldar por completo la deuda que tienen con él, ¿no? Los investigadores esperan que este sea su último trabajo, que adelanto que es el escenario prólogo de esta campaña. Ya os digo que, como es habitual, aquí no va a haber spoilers de la campaña, pero es inevitable que me tenga que meter un poquito en algunos detalles para poder explicar, para tener fundamento para explicar las características de la campaña, ¿no? En realidad, hay un escenario que es un prólogo, pero que me veo obligado a contar un poco qué es lo fundamental. No es muy importante, de hecho, adelanto que es un escenario que un poco sobra a mi juicio en la campaña, pero bueno, la cosa está en que en ese último trabajo los investigadores logran recuperar una reliquia muy peculiar que despierta la curiosidad, aparentemente la curiosidad de su deudor. Dice que es una reliquia que necesita entender por diferentes motivos, pero que la clave para poder entender la naturaleza de la reliquia se encuentra en una ciudad oculta que se encuentra en el Océano Pacífico. Les propone una oferta que, entre comillas, no pueden rechazar a los investigadores, que es embarcarse en una expedición a esa ciudad sumergida en el Océano Pacífico, la ciudad de Erlaye, donde se supone que deberán intentar encontrar información sobre la reliquia. En particular, dicha reliquia tiene una serie de glifos, de simbolitos cuyo significado en principio desconocen. Y la clave para poder traducir y conocer lo que quiere decir esa reliquia, algún tipo de profecía o algo así, se encuentra en esa ciudad. Entonces, a cambio de saldar por completo su deuda, les envía a esa expedición para poder comprender la naturaleza de la reliquia y de la entidad que está asociada a dicha reliquia. Deberán intentar entender el significado y el mensaje que está oculto escrito en esa reliquia. Para ello, pues tienen que explorar esa ciudad con el principal objetivo de traducir los diferentes glifos que tiene esa reliquia y averiguar de qué va todo esto, ¿no?
A un nivel temático es yo creo que todo lo que puedo contar para explicar un poco la premisa de la campaña. Así que entrando en un aspecto un poco más mecánico, primero de todo debéis saber que es una campaña, al igual que las anteriores, que tiene características no lineales. Es decir, que el orden de los escenarios no siempre será el mismo. Sin embargo, hay que decir que esta campaña, a pesar de que tiene un elemento no lineal, solamente es uno, son muy limitados en este caso. Es una campaña que es bastante lineal. En particular lo es por el siguiente motivo. Y es que, realmente toda la historia de la campaña versa sobre la exploración de esa ciudad sumergida. Y al arranque de la campaña se pudo tomar una decisión que va a alterar en qué orden se juegan los escenarios. Podéis elegir en qué sentido explorar la ciudad. Dicho de otro modo, podéis optar por entrar por el este o por el oeste de la ciudad, arrancar la exploración por un lado o por el otro. Y según por qué lado vayáis, los escenarios se jugarán en un orden u otro. En particular, la exploración de la ciudad son, si no recuerdo mal, 6 escenarios. Y en caso de que entréis por el oeste, los jugaréis en el orden del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero si entráis por el este, los jugaréis en sentido contrario. Arrancaréis por el 6, luego el 5, luego el 4, el 3, 2 y el 1. Que es lo que yo hice, por cierto, en mi partida a ciegas. Ni que decir tiene que los escenarios cambiarán en función de si habéis entrado por el este o por el oeste. Pero en realidad esto solamente implica que cada escenario únicamente tiene 2 posibles permutaciones. Cada escenario tiene 2 variantes que dependerá de si has entrado por el oeste o por el este. Y se han tomado la molestia de calibrar, a mi juicio correctamente, la dificultad del escenario en función de por dónde habéis entrado. Ya adelanto que en particular el trabajo con las fichas simbólicas, cómo las simbólicas van evolucionando, los modificadores, las fichas, creo que es uno de los grandes aciertos que tiene esta campaña a nivel mecánico. También debéis saber que es una campaña que reimplementa las características de lugares inundados de la campaña de Innsmouth. Si habéis jugado Innsmouth ya sabéis de sobra cómo funcionan las fichas de inundación, que aquí se reimplementan tal cual, exactamente igual estaban en la campaña de Innsmouth. Para los que no lo sepáis, son fichas que os pueden mandar colocar sobre los diferentes lugares del mapa. Si colocáis una ficha sobre un lugar, si os mandan colocar una ficha de inundación sobre un lugar, implica que este está inundado. Asimismo, son fichas que tienen 2 caras. Por un lado, indicarán que el lugar está parcialmente inundado y por la otra, totalmente inundado. Y por lo general, cuanto más inundado está un lugar, pues peor, ¿no? También debéis saber que durante la campaña hay 2 principales características más que nos encontraréis de modo recurrente. La primera es que podréis recuperar hasta un máximo de 5, entre comillas, artefactos, que son un tipo de carta nuevo que se implementa en esta campaña. Realmente sobra un poco porque realmente son apoyos, no tienen mucha historia, pero tiene alguna regla específica que son cartas intocables, no pueden abandonar el juego, pero se comportan como si fuesen apoyos de toda la vida. Son cartas, son objetos, artilugios que podréis recuperar durante los diferentes escenarios de la campaña. Y pues cada uno de ellos tendrá unas habilidades, unas capacidades que os podrán ser de utilidad. Lo realmente interesante de esos artefactos es que tienen un cuadro de reglas que está dividido en dos segmentos. A la mitad de la carta aproximadamente, no pongo ninguna por no spoilear, pero a la mitad de la carta hay una serie de simbolitos, una serie de glifos, que son otra de las grandes características de la campaña. Durante la campaña, en cada escenario, tendréis la oportunidad de traducir una serie de glifos. Creo que hay un total de 26 en toda la campaña que están repartidos más o menos por igual en todos los escenarios y cada escenario tendrá alguna carta que os permitirá traducir, entre comillas, ese glifo. Y si lo hacéis, lo dibujaréis en el registro de campaña anotando que habéis traducido, entendéis el significado de ese glifo. Otro de los objetivos será traducir todos los glifos posibles. Ya adelanto, de cada glifo vale un punto de victoria. Eso ya, por regla general, cada glifo es un punto de victoria. Se pueden encontrar en lugares que tenéis que limpiar de pistas para poder recuperar el glifo. Se pueden encontrar en enemigos que tenéis que derrotar para poder traducir el glifo, o incluso en cartas de encuentros, en traiciones, que si pagáis algún tipo de precio, pues podréis también traducir ese glifo. Y volviendo a los artefactos, comentaba que en el recuadro de texto, en la parte central, hay una serie de simbolitos que son justamente algunos de esos glifos. Y es que si los investigadores han logrado traducir todos y cada uno de los glifos presentes en un artefacto,
pues esto desbloquea una capacidad adicional que se encuentra por debajo de los glifos. Por regla, todo lo que esté por encima de los glifos estará siempre activo, independientemente de si entendéis o no los glifos. Pero si los entendéis todos, si están todos traducidos, pues el texto de debajo de los glifos pasará a estar activo. Y esto hará que el artefacto sea todavía más poderoso si cabe, ¿no? Y ya por último, la última gran característica de esta campaña es que cada investigador, al arranque de la campaña, bueno, estrictamente pasado el prólogo, que es un escenario un poco especial, a cada investigador se le asignará una misión personal que deberá tratar de completar durante la campaña. Aquí sí puedo mostrarlos porque realmente no es mucho spoiler. Aquí hubo un par de ejemplos en la parte derecha. Hay un total de 9 misiones personales diferentes que podéis elegir. Es arbitrario, cada investigador puede elegir la que más le interese. De hecho, la guía de campaña tiene el detalle de recomendarte unas u otras misiones en función del personaje que lleves. Por ejemplo, si eres un místico te recomiendan esta, si eres un guardián te recomiendan esta, un buscador te recomienda esto, o también por atributos. Si tienes el atributo viajero, tipo Úrsula, por ejemplo, te puede interesar algunas como esta de aquí que requiere revelar lugares. O bien si eres un curandero, como una Caroline, un Vincent, te pueden recomendar esta que va de curar daño y horror de los compañeros de equipo. Son cartas, bueno, son de 2 caras que por lo general entrarán al juego por el lado de debilidad, que no tienen ningún efecto negativo, pero sí que os van a no imponer, pero os van a sugerir una misión secundaria. Por ejemplo, la de arriba os va a pedir que reveléis lugares. Siempre que reveléis un lugar, se le quita un contador. Entra con 8 y cada vez que reveláis un lugar, se le quita 1. Y luego, al acabar la partida, si hay 1 por cabeza o menos, hacéis una marquita en el registro de campaña, en una sección específica para cada investigador. Junto a los traumas, cartas adquiridas, también se indicará la misión secundaria y cada vez que se complete un escenario donde se cumpla este objetivo, haréis una marquita. Y también hay algunos escenarios donde se pueden conseguir sumar o restar incluso marcas en función de diferentes decisiones que pueden tomarse. Lo interesante, a mi juicio es un acierto, es que es información abierta. No es como en Gloomhaven, que cada escenario tienes una misión secreta, lo cual da pie a situaciones muy feas, muy desagradables, o al menos que acaba siendo obvio qué es lo que tiene que hacer cada uno. Aquí al menos han acertado en el sentido de que es información pública, abierta. Tú siempre sabes lo que tus compañeros pueden querer hacer. Pero también es verdad que tampoco es que te restrinjan demasiado el modo que tienes de jugar. Si coges una que te pide hacer algo que ya de por sí vas a hacer, pues no cambia mucho las cosas. Por ejemplo, si eres Úrsula, el ejemplo que he puesto creo es muy obvio, si tienes esta que te pide revelar lugares, que a Úrsula le encanta moverse, por tanto le encanta explorar, revelar lugares, pues para ella será facilísimo que esto se resuelva con éxito cada campaña, cada escenario. O si eres Caroline, por ejemplo, que vas a curar horror con mucha facilidad, pues será muy sencillo que consigas esto. Hay otra para rebeldes que requiere ganar recursos, o al menos entregar recursos a la carta. Hay otra que requiere limpiar lugares de pistas, que para buscadores es ideal. Digamos que no te cambia tanto la vida como puede aparentar, a mi juicio. Luego, en un cierto punto de la campaña se puede voltear, se puede dar la vuelta a esta carta si habéis hecho el progreso suficiente y tenéis un apoyo, una carta que os va a dar una ventaja, más bien hasta el final de la campaña. Yo creo que esto resume las características de la campaña y la información más objetiva que puedo contar. Yo creo que hasta aquí queda bien explicado todo lo que os va a aportar, o las características más objetivas de la campaña. Así que pasamos ya a la parte que es un poco más subjetiva, lo que a mí personalmente me ha gustado y no me ha gustado. Y a pesar de que es información que va a ser subjetiva, faltaría más, puede estar de acuerdo conmigo o no en ambos aspectos, también recordad que soy una persona que he jugado todo lo que han sacado hasta la fecha en el juego y sin dármelas de saberlo todo, he jugado bastante a esto. Entonces, digamos que tiene cierto fundamento lo que voy a contar, pero también no olvidéis que, primero, son primeras impresiones y, segundo, también no dejan de ser mi punto de vista personal. Arrancando por lo positivo, siempre, ¿qué es lo que me ha gustado de esta campaña? Lo primero es que me ha gustado el hecho de volver a una campaña más o menos lineal. Después de varias campañas donde se rompía por completo la linealidad, la dinámica habitual de las campañas, volver a una campaña que es bastante lineal ha sido un soplo de aire fresco para mí. Tenía ganas de volver a jugar una campaña que te llevase un poco más de la mano, no tener tanta libertad de elección, pese a que me encantó lo que hicieron en Hemlock Valley, fue un grandísimo acierto, a mi juicio, como planteamiento de campaña no lineal. Volver a algo más lineal, más tradicional, digamos, a mí subjetivamente me ha gustado. Tenía ganas de volver a una campaña un poco más al uso, más con menos características no lineales, ¿no?
Y en segundo lugar, otra cosa que me ha gustado es que por fin, después de muchas campañas donde me he quejado bueno, una de las cosas de las que más me he quejado últimamente, sobre todo a partir del Círculo Roto, es la cantidad de textos narrativos, que empezaba a ser un poco demasiado grande, hasta el punto de que te pasabas más tiempo leyendo que jugando. Que para mí en las llaves tocaba a fondo y que, si bien en Hemlock Vale se hizo un esfuerzo en mejorar y generalmente lo conseguían, también hubo algunos tochos de texto, ¿no? Aquí, desde luego, sobre todo en cuanto a prólogos de escenarios, han hecho un buen esfuerzo, en el sentido de que no hay que estar tanto tiempo leyendo. Únicamente hay un tocho gordo al principio entre el escenario prólogo y el arranque de la campaña propiamente dicho. Ahí tienes un tocho de texto muy considerable. A mí me llevó, creo que, igual 20 minutos de lectura, ¿no? Un poco demasiado pesado para mi gusto, pero salvo esa excepción, en general han hecho un buen trabajo en cuanto a simplificar los textos y pasas más tiempo jugando que leyendo, cosa que lleva mucho tiempo pidiendo, y me gustaría que esto que han hecho aquí fuese una tendencia que se empiece a repetir en futuras campañas, ¿no? Y luego después estuve dándole vueltas y honestamente no se me ocurrió ninguna otra cosa positiva que decir de la experiencia de esta campaña. Únicamente destacaría estas dos cosas, pero la verdad es que por todo lo demás no ha sido una campaña muy memorable, ni mucho menos, la verdad. Tengo bastantes cosas que criticar de esta campaña, al menos que la experiencia a ciegas tristemente no ha sido muy positiva. Más bien todo lo contrario. Y por ello hemos entrado en la parte que es un poco más desagradable del vídeo, que es que ha habido muchas cosas de esta campaña que no me han gustado, que creo que se podrían haber hecho bastante mejor y que voy a ir detallando durante el siguiente apartado. Recordad que son todavía una primera impresión, podría ser que igual en futuras partidas mi opinión mejore en algún aspecto, pero insisto en que habiendo jugado todo lo que he jugado a esto, si he sido capaz de ver todo lo que vais a ver a continuación, es que no va a ser una campaña muy memorable, al menos para mí no lo va a ser, ¿no? Así que bueno, vamos poco a poco porque creo que son 2 diapositivas completas a 5 o 6 apartados por diapositiva de cosas que considero negativas de esta campaña, al menos de primera impresión, ¿no? Voy a intentar ir desde lo más importante hacia lo menos importante. Lo más importante, como es habitual, es el diseño. O sea, es lo primero que yo valoro de una campaña, que el diseño de la campaña en su conjunto y de los escenarios sea sólido. Explicar si un diseño es sólido o no es complejo y generalmente requiere analizar la campaña en mucha profundidad, así que tampoco voy a entrar muy a fondo, pero sí voy a intentar dar un poco pinceladas. El problema que me he encontrado en esta campaña es que considero que el diseño de todos y cada uno de los escenarios, quizás salvando el primero, salvando el prólogo, que creo que sí que es sólido, es muy mejorable. En todos los escenarios he sido capaz de encontrar varios aspectos que considero que se deben haber hecho de otro modo o que se debería haber hecho mejor. El diseño implica muchas cosas, porque es la base de la experiencia en un juego, pero para mi juicio, lo más importante es que la campaña, los escenarios de la campaña tienen numerosos problemas de equilibrio y lo tienen en ambos lados de la balanza. ¿A qué me refiero con esto? Me explico. Vais a encontraros con escenarios que podéis ganar prácticamente sin querer y con los ojos cerrados, y otros donde va a ser prácticamente imposible conseguir una resolución perfecta o al menos sólida. Aquí hay un poco de todo. Hay escenarios que, como digo, cuando me quiero dar cuenta ya está acabado y no he tenido que hacer nada relevante, y otros donde por más vueltas que le he dado no he encontrado ningún modo de decir esto se podría haber hecho mejor o se podría haber conseguido una mejor resolución. Hay muchos problemas de equilibrio en general en toda la campaña, y para mí son el hecho de que haya escenarios donde haya tanta diferencia, que haya tanta diferencia entre escenarios que se ganan sin querer y otros que son prácticamente imposibles de ganar, es un problema. De modo que yo, según iba jugando la campaña, no solamente jugaba a ciega la partida con normalidad, sino que luego, después de jugar, me iba mirando todas las cartas que no salieron y me di cuenta de que, ostras, hay muchos problemas de desequilibrio, en el sentido de que hay algunas cartas que son mortíferas y otras que no hacen nada prácticamente significativo. La varianza, por lo general, del impacto de cada carta, tanto en lugares, sobre todo en lugares, a mi juicio. Hay lugares que son importantísimos, que dependes mucho de dónde te salgan para poder obtener un buen resultado,
y otros que desearías no haber sacado. Por ejemplo, hubo un escenario que lo gané sin querer, lo gané prácticamente sin hacer ningún esfuerzo, me sobró casi la mitad del tiempo, pero luego mirando a todos los lugares me di cuenta de que, ostras, es que de todos los lugares que podían haber salido, me salió el único que era capaz de reventar el escenario. El primero que me encontré me dejó manipular todo lo que se podía hacer y más, e hice lo que me salió de las narices todo el escenario. De modo que lo gané fácil. Luego en el siguiente me ocurrió todo lo contrario, porque esta campaña tiene mucha característica de lugar aleatorio, lo cual está muy bien porque da rejugabilidad, pero hay que hacerlo bien, hay que equilibrarlo bien porque si no pasa esto. En otro escenario posterior, por más vueltas que di, el tiempo se iba consumiendo, iba dando vueltas una detrás de otra, lugares que no hacían nada relevante, nada importante, y no pude hacer nada. Hasta que cuando acabé la partida me di cuenta de que tenía que haber sacado un lugar específico para tener una posibilidad siquiera de obtener una resolución decente, no te digo buena, decente en el escenario, ¿no? Con medios muy limitados para poder manipular. No, te digo más, los lugares que me dejaban manipular una característica también fueron esquivos. Una y otra vez empezaban a salir lugares que no hacían nada significativo, ¿no? De modo que para mí en ambos casos son síntomas de que el equilibrado de la campaña no es nada bueno. Y para mí es un síntoma de que una campaña que no se ha testeado y desarrollado lo suficiente, a mi juicio. Aparte, algunos escenarios tienen una complejidad que es absolutamente desmedida. Recuerdo un escenario que me llevó más tiempo, fijaos, me llevó más tiempo leer y explicar en voz alta las instrucciones de preparación que leer el prólogo narrativo de la campaña. Y bueno, esto por un lado habla bien de la complejidad narrativa, que es más baja y era algo que llevaba tiempo deseando, pero también hay preparaciones y mecánicas que tienen una complejidad absolutamente desmedida. A menudo, cuando grababa a ciegas, me encontraba con que había tenido errores en la preparación, porque en cuanto lees otra vez los textos, es que tienes que apartar unos ciertos lugares, luego tienes que mezclar estos, ponerlos aquí, luego al mazo que te quedó, coger otras cartas que estaban fuera, mezclarlas ahí, ponerlas en otro sitio, luego mezclar otra carta que venía fuera, barajar otra vez, ponerlo, luego mezclar cartas de encuentros ahí. A mi juicio, demasiada complejidad en algunos aspectos. Es un poco lo que pasaba en el escenario final de Hemlock Vale y llevaba un poco al extremo. No siempre es así, hay escenarios más sencillos, más simples, por eso digo que en algunos escenarios, pero veo un empeño en intentar complicar demasiado los escenarios. Si a esto le sumas que, aparte de tener preparaciones y mecánicas complejas, encima las cartas están desequilibradas, es algo que tiene un potencial de ser bastante desagradable. Y hubo escenarios que me resultaron bastante desagradables de jugar hasta el punto de que yo grabando la partida a ciegas, hubo un punto en el que tuve que abortar ciertas partidas porque me estaba aburriendo ya. Lo digo en serio. De hecho, estoy incluso por poner algún fragmento aquí de la grabación de la partida a ciegas para que veáis lo frustrante que llegaba a ser en algunos aspectos. En algún momento ya prácticamente decía, lo voy a dejar porque me estoy aburriendo con este escenario. No está siendo nada divertido. Y pasó más de una ocasión, ¿no? Es que yo casi estoy por volverme de vuelta al lugar central y empezar a coger pistas aquí por un tubo, simplemente para revelar los lugares y buscar algo que diga existe aquí. Yo qué sé, pero es que ya, en serio, es que ya me cansa ya este escenario. Ya estoy cansado ya de jugar. Y robarte más cartas todavía, es que ya aburre. El problema del escenario es que ya aburre a estas alturas. Vale, cojo pista y tengo otro glifo, ya me importa 3 pimientos los glifos ya. De verdad, te lo digo en serio, me importan 3 pimientos los glifos ya. Así que ya a lo que sea, ya me importa ya 3 pimientos esto ya. Amigos, sintiéndolo mucho, voy a desistir aquí la partida, porque no hay nada que hacer aquí. Sencillamente porque es un coñazo. Es seguir con lo mismo una y otra vez. Esto es el escenario final de Hemlock Vale. Una y otra vez. Es la misma historia y lo han planteado, a mi juicio, terriblemente mal. Está terriblemente mal planteado por lo tedioso que es. Entonces, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero voy a dejar las reglas del juego, voy a rolear lo que queda de partida. A nivel de campaña, las sensaciones fueron bastante pobres en general, en el sentido de que pasaba algo similar a lo que ocurría en las llaves, en el sentido de que más que una campaña yo tenía la sensación
de estar jugando una serie de escenarios independientes en secuencia uno detrás de otro. Una serie de historias sueltas que no guardaban necesariamente relación unas con otras. Si la guardaban era muy vaga. El hecho de que la historia verse básicamente sobre ir explorando la ciudad e ir encontrándote. Básicamente cada partida, cada escenario es explorar una zona de la ciudad. Y digamos que lo que ha ocurrido anteriormente no guarda demasiada relación con lo que viene antes y después, ¿no? La historia, a mi juicio, no te lleva de la mano lo suficiente. Y pese a que ha mejorado el tema de la dimensión de los textos, también ha faltado mucha motivación, a mi juicio, a nivel de historia. También el hecho de que las decisiones tomadas en un escenario son prácticamente inexistentes, algo que llevo tiempo pidiendo, que los escenarios haya que tomar decisiones dentro del escenario, que ojo, el escenario prólogo hay un apartado que lo hace muy bien, hay un acto que hace muy bien lo de esto se puede resolver de un modo o de otro, pero haz lo que creas conveniente, eso lo hace muy bien. Pero después el resto de la campaña, ostras, muy floja en ese sentido. Da más bien la impresión de que es una cadena de escenarios independientes y no hay un peso de decisiones significativo de un escenario a otro. Sí, durante la campaña vas ganando artefactos y traduciendo glifos, y vas progresando en las misiones personales, es tampoco la única sensación de progreso que hay, pero aunque falta mucha historia, falta mucha chicha a nivel de historia, a mi juicio, ¿no? Después, en el escenario 1, el prólogo, si bien insisto que para mí, mecánicamente hablando, me ha parecido el mejor de la campaña, está totalmente fuera de lugar, en el sentido de que la campaña podría prescindir de ese escenario y funcionaría exactamente igual. Mecánicamente hablando, lo que se hace no tiene absolutamente nada que ver con todo lo que viene después. Para mí está muy forzado a mi juicio. La campaña podría funcionar perfectamente sin ese escenario. Creo que es un escenario que con más trabajo podría haber sido un muy buen independiente, un muy buen escenario independiente. Pero en lo que es el contexto de la campaña, queda, a mi juicio, muy forzado y podría funcionar perfectamente sin él. Puedes arrancar la campaña directamente con la exploración de la ciudad sumergida. Y tampoco se contribuya mucho a plantear el arranque de la historia, a mi juicio, creo que es un escenario que sobra. Es un buen escenario, pero a nivel de campaña sobra. Y está muy forzado, a mi juicio, en todos los sentidos, ¿no? Después, una cosa que me ha disgustado mucho es el modo que han hecho, el uso que han hecho de las fichas de inundación. Y es que, para que os hagáis a la idea, considero que la campaña de Innsmouth, que es la campaña donde originalmente se inventaron e implementaron dichas fichas, hace un uso muchísimo mejor de ellas. Es un poco flagrante el hecho de que hayan reimplementado una característica ya existente y no hayan conseguido llegar como mínimo a lo que ya hacía la campaña original que implementaba esas fichas. Me explico. En Innsmouth, cuando tú jugabas a Innsmouth, cualquier escenario de Innsmouth con inundación, que eran casi todos, si tú estabas en un lugar inundado, sabías que corrías peligro. Sabías que en cualquier momento podía pasar algo proveniente de encuentros o del propio escenario que te la podía liar. En esta campaña no es así. En esta campaña sí, hay algunos contextos en los cuales las fichas de inundación mecánicamente son relevantes, pero son demasiado pocos. No son relevantes casi nunca. Y aparte también tenéis un medio que encontráis muy rápido que os deja literalmente ignorar por completo la inundación, o al menos los lugares plenamente inundados. Que es verdad que en el Innsmouth original pasaba un poco lo mismo, solo que era más complicado acceder a esa carta que te dejaba mitigar los problemas de la inundación. Aquí te la regalan, aquí te la dan ya de entrada desde el escenario 1. Y de modo que lo que ocurre es que no es relevante casi nunca. Hay muy poquitas cartas de encuentros que interactúan con la inundación, al menos comparado con lo que hacían en Innsmouth, y el hecho de estar en un lugar inundado no te da esa sensación de ansiedad y de que en cualquier momento se puede liar todo, ¿no? Cosa que en Innsmouth sí que se hacía pero que muy bien, y para mí era uno de los grandes aciertos mecánicamente de la campaña. Yo no soy muy fan de Innsmouth, pero mecánicamente hablando me parece de lo mejor que han hecho. Y es una pena que aquí hayan reimplementado algo de Innsmouth de un modo tan pobre. Se ha quedado tan corto. Para mí no ha llegado siquiera a igualar lo que hacía Innsmouth con dichas fichas, y eso para mí es una lástima, porque es una característica con mucho potencial y que no se aprovecha para nada, absolutamente para nada, ¿no? Aquí no termina la parte desagradable del vídeo, todavía queda otra diapositiva más con cosas que no me han gustado de esta campaña, al menos de la experiencia a ciegas, ¿no?
Después, las características nuevas de la campaña, aparte de la inundación, que son, por un lado, las misiones personales de los investigadores, y luego una palabra clave nueva que aparece en enemigos, que en inglés se llama relentless, que han traducido como incansable o imparable, que en esencia quiere decir que ese enemigo ataca dos veces, fase de enemigos. Fase de enemigos ataca dos veces. Básicamente, si tú multiplicaras por 2 el valor de ataque, sería casi igual. No suele ser relevante. A ver, puede llegar a serlo, porque antes si cancelas un ataque, no cancela el segundo. Y eso te lo aclaran en las reglas. Pero salvo eso, salvo que tengas un personaje que interactúe con cancelar ataques, a mi juicio no aporta nada realmente significativo. Y es verdad que es una palabra clave que es recurrente. Hay enemigos que te encuentras con mucha frecuencia en la campaña con dicha palabra clave, pero son muy fáciles no de neutralizar, sino pues sí, básicamente de neutralizar, no siempre por combate, pero no acaba siendo un problema y no es nada realmente relevante. Y el tema de las misiones personales tampoco, por lo que dije antes, porque al final estás haciendo, si tú la eliges bien, estás haciendo lo que ya de por sí tu personaje sabe hacer. Si yo voy con Úrsula y le pongo la misión de revelar lugares, si es lo que voy a hacer igualmente, o sea, sería importante si tu personaje no fuese a revelar lugares. Tendrías que codear a los compañeros y decirles, déjame a mí revelar ese lugar para mi misión personal. Si tú eres Úrsula, ya lo vas a hacer de por sí con normalidad. Y luego también aparte creo que hay una pequeña, bueno, no errata iba a decir, pero es que hay escenarios donde los lugares no se revelan, porque entran al juego de diferentes modos. Y eso hace que la habilidad personal, la habilidad de esa carta no dispare. Creo que es en el escenario en el que inaugura la campaña. Si entras por el este, pasa eso. Hay una característica que hace que lugares entren de fuera del juego. Y como revelar un lugar y ponerlo en juego ya revelado no es lo mismo, no llega a disparar esa capacidad, así que te cargas por completo esa misión en particular en ese escenario. De hecho, creo que la habilidad personal de Úrsula dispara siempre que revelas o pones en juego un lugar. Debido a la exploración de la era olvidada. Aquí es una característica muy parecida a la exploración y no está expresada en el texto de modo correcto, a mi juicio. De todos modos, de modo general, considero que ni las misiones personales ni nada de lo que aporta la campaña es realmente significativo, a mi juicio. Al menos no aporta nada que yo considere destacable, ¿no? Por ejemplo, es que realmente es una campaña que no hace nada especial. Reimplementar la inundación, encima como lo hace, sin sacarle todo el potencial, no es nada destacable. Por ejemplo, mira, la era olvidada tienes la venganza, la exploración y los suministros. Son 3 características que definen por completo esa campaña y que no están presentes en ninguna otra. En el Círculo Roto, lugares embrujados. Sí, solo aparecen ahí, pero definen la campaña. Carcosa, dudas, convicciones. Es algo que solo está presente ahí, ¿no? Hemlock Vale, la característica de día y noche, los vecinos del pueblo y la relación con ellos, son cosas que son características de esa campaña. Esta campaña que tiene, sí, los artefactos que vas ganando, los glifos que de todos modos dependes un poco de dónde te caen, igualmente no es muy significativo, al menos no todo lo que me gustaría, a mi juicio, ¿no? Después, el escenario final. El escenario final tiene, a mi juicio, también bastantes problemas. Es verdad que es uno que es un poco más único y que hace algo un poco más especial, en particular la segunda parte, sí, por supuesto. Pero por un lado es un escenario que tiene errores objetivos de diseño. Porque si tú lo juegas tal cual está escrito, no funciona. Está literalmente roto. Es algo que, de hecho, yo le estuve dando vueltas, estuve incluso comentando por foros, buscando por internet si era un fallo mío de que había leído mal las instrucciones. Pero no, efectivamente, hay cosas que están mal planteadas a nivel de diseño y si tú lo juegas tal cual está escrito está roto. Entonces, tienes que irte ya a erratas. Creo que no he visto ninguna corrección oficial, igual es que no he mirado lo suficiente, pero si tú lo juegas tal cual está escrito no funciona. Simplemente no funciona. Y luego la segunda parte, si bien es verdad que es muy chocante lo que hace, el hecho de que sea chocante y complejo no quiere decir que sea bueno. De hecho, tiene muchos problemas de ese escenario final. Esa segunda parte, a mi juicio, es un auténtico tributo al escenario final de las llaves. A ver, no es tan horroroso, no es tan horrendo, pero sí es verdad que es, a mi juicio, innecesariamente enrevesado, complejo y frustrante.
Digo, no hasta el límite de que le pondrían -1 sobre 10, como hice con el final de las llaves, pero sí comparte una característica muy desagradable, que es para mí innecesariamente enrevesado, complejo y frustrante, ¿no? También hay que decir, es un escenario que yo jugué de un modo, ya estaba muy cabreado con la campaña por lo general. También os digo que la partida a ciegas no la llegué a acabar, no llegué a grabarla entera, y seguramente no, por eso no. Bueno, tengo grabadas partes y seguramente no la veréis, porque es que para ponerla a medias y para ver algo que es más desagradable que otra cosa, pues prefiero directamente que ni lo veáis, ¿no? Y ese escenario al final, si os soy sincero, prácticamente lo rolé, porque estaba en un punto en el que estaba ya tan frustrado con la campaña y con ese escenario que ni lo acabé, directamente ni lo acabé. Me pareció uno de los finales más tediosos y frustrantes de todos los tiempos. Hace tiempo que no aciertan con un final. Y es una pena porque que una campaña tenga un buen final puede arreglar algunos de los problemas que tiene de modo general, ¿no? De modo que voy a cerrar este apartado con tres pequeñas frases. Primera, con un consejo. Si alguien del equipo de diseño está viendo esto, que lo dudo, pero bueno, si alguien está viendo esto, pues yo te diré lo siguiente. Las palabras complejo, difícil y frustrante no son sinónimos. Lo digo porque parece que si quieren hacer escenarios difíciles, que a ver, la campaña de Cthulhu, por narices tienes una campaña difícil. Que no lo es, ¿eh? No es una campaña para nada complicada, salvo el final, que el final sí es una barbaridad, pero el resto de la campaña no ha parecido nada difícil y en verdad la única dificultad que hay emerge de la frustración de lo mal equilibrado que están ciertos escenarios. Genera frustración, pero es que parece que se creen que generar esa frustración es generar dificultad. Y no es lo mismo. Un escenario puede ser difícil, pero no frustrante. Yo siempre lo digo, el Era de la Olvidada es una campaña muy difícil, pero no es frustrante. Te impone, te pone trabas, te pone problemas continuamente. Siempre lo defino del mismo modo. El Era de la Olvidada es una campaña que hay una cosa que hace muy bien, que es que al término de cada fase de mitos te ha metido 1000 perrerías, más de enemigos que vienen a por ti, un lugar que de repente si de aquí no te vas, si no sales de aquí cagando leches, perdón por la expresión, vas a tener un problema, una consecuencia, pero es que luego tienes este otro lugar que está bloqueado, al que no se puede entrar, o hay que pagar una acción extra para poder hacer esto. Tienes un montón de problemas que van surgiendo. Pero si tú hincas los codos y juegas bien, se puede resolver. O al menos puedes ir saliendo adelante. No es tan frustrante. Digamos que se encuentran soluciones porque está muy bien diseñada, de modo general, ¿no? Sin embargo, cuando tienes tan poco agency, tan poca capacidad para tomar decisiones realmente significativas dentro del juego, que es algo que pasa mucho en algún escenario, no en todos, en algún escenario de esta campaña, pues esto genera una frustración que parece que se confunde con la dificultad. Y también parece que a veces buscan la dificultad con la complejidad. Son escenarios que tienen características complejas y, lo dicho, al final crea experiencias que no son... No es que sea difícil, es que es desagradable. Yo recuerdo que jugando a ciegas lo dije. Esto es aburrido. Esto no es que sea malo o es que o sea, sea difícil. No. De hecho, me parecía muy fácil. Es que estoy por ponerles un fragmento del vídeo, de uno de los vídeos, para que veáis cómo lo decía. Creo que decía algo así como... La campaña no es nada difícil, pero es súper compleja y súper frustrante. Y eso para mí es un problema, es un síntoma de que el diseño no es todo lo bueno que podría ser. En segundo lugar, un detalle. Esto es un detalle, ya es algo que no es muy importante, pero bueno, que está bien que sepan, ¿no? Si vas a añadir un texto en la parte narrativa de la introducción de un escenario, pero que solo afecta a un investigador específico, que a veces pasa si eres un criminal, si eres Roland, si eres un personaje específico, lee esto. Y tienes un pequeño texto narrativo que afecta a tu personaje, pero que solo es narrativo, que no tiene ningún efecto a nivel mecánico. Sería muy sencillo que eso tuviera efecto a nivel mecánico. Parece que cada vez están más empeñados en que la historia vaya por un lado y que los textos vayan por otro. Que ojo, parece que es un redundante, pero no lo es. Lo bonito de este juego siempre estuvo, como siempre suelo decir, en la narrativa emergente, es decir, en las situaciones que generan los escenarios a nivel temático, a nivel de historia. Y esto a menudo no se cuenta a través de textos. Los textos son una guía para ambientar la partida, para llevar un poco la historia de la mano,
Pero la narrativa realmente se encuentra en lo que pasa durante las partidas. Aquí en esta campaña da la impresión de que por un lado van los textos y por otro lo que pasa a nivel mecánico. Hay como una disociación entre los textos y las mecánicas y dinámicas de juego. Es algo que este juego siempre brilló mucho en eso, en transmitir la temática a través de las mecánicas y dinámicas, y que esta campaña para mí flojea mucho en ese sentido. Tenéis el mejor ejemplo en El Juramento Inconfesable. Es el escenario que para mí mejor transmite la temática del terror, del manicomio Arkham, y que más te mete en la cabeza lo que es la temática, pero no lo hace por los textos, lo hace por los elementos de terror que va utilizando en los lugares, cartas de encuentros, enemigos que van saliendo, ¿no? Volviendo a este que estaba comentando aquí, que me he ido un poco por las ramas, la verdad. Si pones un texto que solo afecta a un personaje, da el efecto mecánico. Tenéis un ejemplo muy bueno en el prólogo. En el prólogo, que es ese escenario inaugural, que está un poco fuera de lugar, como digo, es ese último trabajo en el cual tienes que recuperar esa reliquia que parece que algún tipo de mafia, una de las mafias de Arkham, la ha capturado y tienes que recuperarla, ¿no? Si eres Wendy, hay un recuadro que pone que le dicen uno de los mafiosos: si todo esto va bien, tendremos dinero más que de sobra para empezar a buscar a tu padre. Que es una de las motivaciones del personaje de Wendy en este juego. Entonces, sería súper sencillo. Bueno, es que eso no tiene ningún efecto mecánico. Sería súper sencillo poner debajo una línea que diga: si eres Wendy, este escenario lo arrancas con una carta adicional en mano. O lo arrancas con 2 recursos más. Para demostrar la determinación adicional que tienes si eres Wendy, sabiendo que si esto lo consigues, vas a poder buscar a tu padre, que es lo que tú realmente quieres hacer como personaje dentro del juego. Es tu motivación real para estar dentro de lo que es el juego, ¿no? Es algo que se hace mucho en esta campaña y que a mi gusto es una oportunidad perdida. También se hace un poco en el pasado, pero es que cada vez más se ve más esto, del hecho de que los textos van por un lado y las dinámicas y mecánicas del juego van por otro. Esa separación es algo que hace que no se aproveche el potencial, el tremendo potencial de este maravilloso juego, ¿no? Y ya para acabar quiero hacer un matiz, porque es verdad que ha sido no reseña, sino unas impresiones generalmente muy negativas, en particular por esa complejidad y frustración que genera esta campaña. Pero el tema de la complejidad no tiene por qué ser tan problemático en multijugador, porque en este caso, es que yo juego en solitario y controlando a 3 investigadores, cosa que por lo general no me cuesta. Yo soy capaz de jugar cualquier campaña de este juego en solitario controlando a 3 personajes y llevarlo bien, incluso con cartas ocultas, de las que impiden a un cierto personaje hacer ciertas cosas sin que por ello los compañeros lo sepan. Y aun con todo no tengo problema en entender y gestionar a 3 personajes, como Carcosa, que tiene muchas cartas ocultas que meten reglas extra. Quien tiene una carta oculta en mano, no tengo problema en entender y recordar que yo no puedo jugar eventos, con este personaje no puedo moverme las unidades por turno, no puedo ganar recursos, cosas así, ¿no? Esa alta complejidad en esta campaña hace que sea muy complicado gestionar a varios personajes a la vez. Y por ello creo que si juegas realmente en multijugador, en grupos de 3 o 4 jugadores, no en solitario, con 3 o 4 personas, este tema de la complejidad puede ser un poco menos malo. Pero tienes 3 cerebros para gestionar todo eso, es más sencillo, pero también es un síntoma de que el diseño no está todo lo simplificado que podría estar. Si otras campañas yo las puedo jugar en solitario con 3 personajes sin problemas de gestionar todo, es que esta campaña tiene un síntoma de que es más compleja a nivel mecánico de lo que debería, a mi juicio. De modo que ya para cerrar la parte de mi explicación, el tocho que he contado aquí de 40 minutos, hago un poco un resumen de lo más importante. Es que, muy a mi pesar, considero que esta campaña ha sido un paso atrás. Ha sido un paso atrás muy importante, de hecho, con respecto a lo que ofreció Hemlock Vale. Hemlock Vale, con el cambio de diseñadores, yo tenía ciertas esperanzas en que el juego pudiese volver a ser un poco lo que era en el pasado y a mi juicio lo consiguió. Es una campaña que acertó en casi todo. Lo único en lo que no acertó fue en el final. Creo que en todo lo demás son todo aciertos en mayor o menor medida. Y en este caso yo esperaba una continuidad respecto de Hemlock Vale, que como mínimo llegasen a acercarse lo que hicieron en esa campaña. Y tristemente es que no se han ni acercado a esta campaña. Al final es una de las experiencias más feas que yo recuerdo haber tenido a ciegas en mucho tiempo. Yo creo que, a ver, la de las llaves fue horrenda y esta campaña no dio una experiencia a ciegas mucho mejor que las llaves. Al menos los escenarios eran más jugables y eso es un punto muy a favor de esta campaña respecto de las llaves. Ya hay escenarios injugables. Aquí
todos los escenarios eran jugables. Lo que ocurre es que están mal equilibrados, pero no por ello mal diseñados, mal equilibrados. No es que estén mal, pero que se pueden haber hecho mucho, mucho, mucho mejor, más aún con la experiencia que ya deberían tener en el juego. También es verdad que esta campaña, mirando los créditos, los diseñadores no han sido todos los mismos que hicieron la campaña de Hemlock Vale. Esta campaña la hicieron Duke y Nick Corey junto con un tercer diseñador que, si no me equivoco, es el que hizo la versión pesadilla, bueno, la aberración absoluta, el sinsentido brutal, que fue la versión pesadilla del encuentro, que es buscarlo si queréis. Es un sinsentido absoluto que no tiene pies ni cabeza. Es muy obvio, no está nada bien diseñado en todos los sentidos, ¿no? Y hay dos personas que son Jeremy Swin y Michael Box que no han estado implicados, lo cual a mí me sorprende mucho porque Jeremy Swin fue uno de los diseñadores de Innsmouth. De hecho, creo que él fue quien tuvo la idea original de la inundación, los lugares inundados. Por lo que recuerdo haber leído algún diario de diseño que escribieron por acá. Entonces creo que fue idea suya. O de Newman, no recuerdo. Él está ahí como jefe de diseño junto con Maxine, ¿no? Así que me extraña mucho que Jeremy no haya estado implicado en el diseño de esta campaña, teniendo la experiencia que él tenía con las inundaciones. Así que, bueno, quizás puede explicar un poco por qué no ha salido un buen producto, a mi juicio, ¿no? De hecho, yo tengo aquí, esto es ya una opinión, es 100% especulación, pero yo creo que esta campaña la han sacado un poco por sacarla. Es decir, que no la han trabajado todo lo que la suelen trabajar, porque están centrándose en el formato nuevo, en lo que vendrá el año que viene con el tema del Legacy Environment, el Current Environment, y están preparándose bien lo que va a suponer el juego a partir del año que viene. Y lo que han hecho ha sido sacarse el as en la manga que tenían guardado. Yo creo que ellos siempre tuvieron en la manga guardado cuando no sepamos qué hacer, o haya que rellenar algo, porque este año ya no tienen nada que reeditar, ya reeditaron todo lo que habían sacado. Cuando no sepamos qué hacer o tengamos que rellenar algo, sácatelas en la manga de Cthulhu, que independientemente de si la campaña es buena o es mala, solo por la temática lo va a comprar todo Dios. Al menos va a tener un filón comercial solo por motivos temáticos muy importante. Y no se han tomado la molestia de trabajárselo, de currárselo, tanto como otras campañas. De hecho, hay otro red flag que para mí me da a entender que la campaña se ha sacado sin completar, sin acabar, que es el hecho de que el último escenario, el final, no tiene instrucciones de escenario independiente. Que eso, cuando hablé de las llaves de Escarlata, comenté que el hecho de que ningún escenario tuviera instrucciones independientes, para mí era un red flag de que la campaña estaba sacada sin acabar. En este caso no está tan inacabada, porque todos los escenarios tienen reglas de independiente, excepto el último. Bueno, realmente el último son dos partes en realidad, que son escenarios independientes cada uno, pero la segunda parte no tiene instrucciones de independiente. Eso para mí es un síntoma de que esto no se ha llegado a acabar. Aparte el hecho de la complejidad desmedida. Bueno, sin entrar en spoilers, ya veréis cuando abrís la caja tenéis un cartón con las fichas de inundación para troquelar y también tenéis un tablero que es para colocar a Cthulhu en el gran final de la campaña. Pero ese tablero no tiene ningún efecto a nivel mecánico. Es como si se pensasen que por tener un tablero con la preciosa ilustración de Cthulhu arrasando con todo, la campaña va a ser mejor. O el escenario va a ser mejor. Esto a mí lo que me dice es que no tienen muy claras sus prioridades, o al menos no tienen muy claro por qué el juego brilla. No tienen claro qué elementos hacen que el juego realmente brille, a mi juicio. Creo que la campaña lo demuestra en general, porque han trabajado, han dedicado tiempo a cosas que no son tan relevantes, a mi juicio, ¿no? Realmente yo creo que ninguno de los escenarios tiene claro qué es lo que intenta hacer. Es como si estuviera todo muy descentrado. Me he saltado la línea anterior, que es que, bueno, para mi juicio, han cogido todo lo que en Hemlock Vale no funcionó, es decir, la complejidad desmedida, la duración de algún escenario, y han desechado lo que sí funcionó, que es el modo de contar la historia y definirla, el uso de los elementos de terror, que aquí hay alguna ilustración que está muy bien, hay alguna ilustración buena, pero no es lo mismo, no ha vuelto a ser esa, no han usado igual de bien los elementos de terror, como si lo hacían en Hemlock Vale,
y también el diseño de escenarios, que en Hemlock Vale era muy bueno por lo general, aquí es muy pobre. Es como digo, como si el propio equipo de diseño no supiera cómo hacer brillar su propio juego. Hasta el punto de que si a mí me dijese que esto que he jugado es una campaña fan-made, sinceramente me lo creería. Porque tiene buenas ideas y tiene cosas guapas, bonitas, pero no tiene el trabajo, es ese trabajo extra que diferencia lo bueno de lo realmente bueno. Y siendo este juego lo que es y el potencial que tiene, una campaña como esta se queda muy triste. Sin ser una campaña mala, se queda demasiado lejos del potencial del juego. Sin ser la aberración que fue las llaves, se queda muy corta con respecto al potencial del juego, y lo hace en todos los sentidos. Diseño, dinámica de la campaña, narrativa, elementos de terror, se queda muy corto, tristemente, a mi juicio, en absolutamente todo, ¿no? De modo que ya para terminar el vídeo voy a dar respuesta a algunas de las preguntas que me dejaste en la publicación del otro día. Llevo 50 minutos grabados, así que hoy me he enrollado mucho, pero es que, a ver, cuando tienes que hacer una crítica como esta, creo que simplemente explayarme, si tengo que repetir algo o contarlo varias veces para que se entienda, vale la pena, ¿no? Así que yo creo que he hecho bien en filtrar un poco las preguntas y solamente responder a lo esencial y algo todo. A los que no respondo aquí, por supuesto, responderé por escrito en cuanto pueda. He elegido las siguientes preguntas para responder. Primero, Cristian Martín Gil nos comenta lo siguiente. Buena buscador, nos alegramos de que va a subir un vídeo de esta nueva campaña. Yo tengo un par de preguntas. Primera, ¿crees que esta campaña retoma la temática más puramente Arkham Horror que tenía en las primeras campañas? No. Tristemente no. Yo creo que Hemlock Vale sí. Hemlock Vale sí que retomaba esos elementos de terror tan bien utilizados. Es claramente a partir de, sobre todo, los devoradores, Innsmouth, los confines, hay muchos mundos de Yuppie, hay muchos personajes muy poco creíbles, hay básicamente tanto los investigadores como los compañeros personajes PNCs parecen más superhéroes o gente súper válida, súper capaz, es capaz de todo, que gente mundana como tú y como yo, que estamos viéndonos superados por fuerzas que no alcanzamos ni siquiera a comprender, ¿no? Somos demasiado poderosos, tanto los investigadores como los personajes a los que les acompañan, ¿no? En las primeras campañas no, realmente somos gente mundana, normal y corriente, que se enfrenta a fuerzas muy superiores a nuestra comprensión siquiera, ¿no? Por ello, tristemente creo que no se retoma esa campaña tan puramente Arkham Horror. Y luego pregunta si se parece mucho a Innsmouth en temática y mecánica, inundaciones, todo eso. Gracias, un saludo Cristian. En temática, a ver, es que la temática de Innsmouth es muy rara, por el tema de que de la historia contada en dos tiempos narrativos. Para mí la historia de Innsmouth es totalmente olvidable. No, yo casi ni la recuerdo, ni me importa, ni es relevante. Innsmouth, ¿no?, es una campaña donde la historia es súper olvidable, pero a nivel mecánico es sala porque es muy buena. En mecánica sí, y USA ha hecho muy bien los lugares inundados, y el modo en el que las cartas de encuentros interactúan con ellos hacen que, como digo, tú cuando estás en un lugar inundado, aunque sea parcial, sabes que estás en peligro. Sabes que te puede caer cualquier cosa, que pilles una carta de encuentro que te diga, tu lugar está inundado, pues tienes que hacer esto, o te pasa esto. Que si no estuviera inundado, descártalo a soleada o algo básicamente trivial, ¿no? Que aquí, tristemente, hay, a mi juicio, demasiadas pocas cartas de encuentros que interactúen con la inundación, e incluso te dirá que es muy fácil incluso manipular el nivel de inundación, cosa que en Innsmouth era casi imposible. Y ahí está una de las gracias, porque el hecho de que fuera tan difícil manipular y jugar en torno a la inundación hacía que la gente te diese miedo. Ahí está lo que dije antes, el cómo las mecánicas y dinámicas te transmiten la temática, la ansiedad de saber que te puedes ahogar porque tu lugar se está inundando. Eso Innsmouth lo hace muy bien y esta campaña lo hace bastante mal, a mi juicio, ¿no? Gracias, Cristian, por la pregunta. Después, Gerardo Pereira comenta: saludos, buscador. Antes que nada, gracias por compartir y dejarnos participar en los vídeos. A ti por participar. Tengo dos preguntas. Primera, ¿qué tan inmersiva y pegada a los mitos de Cthulhu se siente? Sinceramente, no me ha parecido nada inmersiva la campaña. Ha sido, de hecho, de las menos inmersivas que hay. Irónicamente, es de las que menos me han sumergido a mí a nivel de historia. Tampoco soy muy erudito para nada en los mitos. Yo, de hecho, entré a este juego sin conocer siquiera a Lovecraft y empecé a leer su obra gracias a este juego, ¿no? Así que tampoco pudo entrar mucho ahí, ¿no? Y la segunda, si no está la segunda campaña sin la diseñadora inicial, tú que has jugado en detalle las campañas anteriores, entiendo, ¿notas diferencias en el diseño? Sí.
El estilo de Newman es clarísimo y es algo que yo noto siempre, que siempre he notado a partir de Hemlock Vale. Ese toque característico que le daba a la... Sobre todo, hay una cosa que hacía muy bien, que es lo que acabo de decir, que es transmitir la temática usando para ello las mecánicas y dinámicas. Que es verdad que en algunos casos fallaba, pero digamos, su intención siempre era muy buena, sus ideas siempre eran magníficas. Lo que ocurre es que a menudo no lograba encontrar la mecánica realmente bien diseñada o equilibrada que lo transmitiera, ¿no? Pero cuando acertaba era un grandísimo acierto. Y Hemlock Vale fue un pedazo de acierto, pero se nota que es otro estilo también. El diseño de un juego es algo que cuando tú conoces al diseñador, lo puedes identificar. Pasa como con el arte. Yo, por ejemplo, siempre digo, soy súper fan de Magali Villeneuve como artista de juegos de cartas. Y de hecho se ve muy bien en el vídeo de Angmar, cuando abro las cartas de Angmar, de Señor de los Anillos, que prácticamente en cuanto veo un dibujo ya sé si es de Magali o no, porque conozco muy bien su arte y ya puedo identificar sus dibujos sin saber que son de ella, ¿no? Y en el diseño igual. Cuando juego un escenario igual puedo ya saber quién lo ha diseñado si tengo experiencia con el diseñador, ¿no? Y negativo, positivo, ya comenté yo creo bien lo que era bueno y lo que era malo en general del diseño del juego. Gracias pues Gerardo por el comentario. Luego rápidamente Urco nos pregunta por un tier list de las cartas de cada campaña. Simplemente lo pongo para recordarlo de siempre. No soy fan de los rankings y tier lists porque no considero que tengan mucho valor didáctico, que no aportan realmente nada. No sé si te refieres a las cartas de investigador o a las campañas en sí. Las campañas sí que las tengo rankeadas por valoraciones numéricas en los análisis de las campañas. Y las de investigador son mucho más complicadas porque su valor depende muchísimo del contexto. Yo creo que no tiene mucho sentido hablar de tier list y de rankings de modo general y menos con las cartas de jugador, ¿no? Después, Juan Manuel Flores Díaz comenta lo siguiente. Bueno, buscador, agradecido como siempre por la iniciativa y ansioso por conocer las primeras impresiones. Dicho esto, yendo al meollo, mis preguntas serán las siguientes. ¿La campaña es narrativa lineal o mundo abierto? Es lineal, pero vamos, muy olvidable la narrativa de un control. Y eso es flagrante, es duro el hecho de que la narrativa sea muy lineal, que eso en principio ayuda mucho a que la narrativa sea buena. De hecho, uno de los problemas del mundo abierto es justamente cómo llevas tú la narrativa ahí. Y que Hemlock Vale demostró cómo se hacía. Hay segmentos que siempre ocurren del mismo modo. El hecho de que tú elijas un escenario u otro para jugar no tiene que alterar de modo significativo la historia que se va desarrollando. Cuando la campaña es lineal no hay ese problema. Y si aun con todo no han conseguido marcarme a mí a nivel de historia, es que algo no está del todo bien hecho, ¿no? Y el segundo, bueno, si el segundo supuesto, como fallido intento de las llaves o dentro de un marco narrativo como Hemlock Vale. La pregunta no tiene sentido, pero como digo, es lineal, así que no hay mucho que hablar. Efectivamente, las llaves es un intento fallido y Hemlock Vale justamente funciona porque efectivamente, al tener un marco narrativo controlado, pues no hay esos problemas de continuidad, ¿no? Y luego, ¿qué clase de investigadores será recomendable llevar? ¿Hay alguna habilidad táctica que la campaña machaque en especial? Sí, es un poco especial en ese sentido. Por ejemplo, mira, la voluntad no es tan importante en comparación con otras campañas. El caso opuesto es el círculo roto. El círculo roto es todo voluntad, ¿no? Pues aquí es una campaña muy equilibrada, por lo general, en el sentido de que hay cartas de encuentro que testean agilidad, intelecto, hasta puede haber el combate por ahí, mientras que la voluntad es más bien secundaria. La cordura y el horror no son demasiado relevantes, lo cual es un poco una pena, ¿no? Porque Cthulhu debería meter mucho miedo, en principio. El tema de estar en lugares sumergidos debería también meter miedo, ¿no? Entonces, es curioso, ¿no? Pero bueno, a nivel mecánico, como te digo, la voluntad no es tan importante y te dirá que una buena agilidad ayuda mucho. Esta campaña premia mucho tener una agilidad buena y tener medios de gestión de enemigos. Los enemigos son numerosos y complicados. Yo debo decir que acerté mucho con la elección de investigadores porque llevé a Lily Chen y a Tony Morgan, junto con un buscador puro que era Harvey Walters. Entonces, claro, tenía dos personajes muy buenos combatientes que cuando fallaba el uno tenías el otro. Entonces, los enemigos no era muy problemático. Me faltaba la evasión. Y eso fue lo que me fastidió un poco. La evasión es importante. Y yo lo noté por la carencia de esta. Así que tener una herramienta evasora, tener una Rita Young, por ejemplo, en el grupo, creo que ayudaría bastante en esta campaña. Encontrar pistas es importante, hacerlo a un buen ritmo, pero
tener buenos gestores de enemigos tendrá que es más importante aún si cabe. Pero me puedo equivocar, como digo, solo he jugado una vez, entonces puede ser que sea mi impresión que esté un poco sesgada por los investigadores que he llevado. Pero considero que el combate y la gestión de enemigos son muy importantes, y si hay una habilidad importante es la agilidad, porque se puede testear mucho, puede hacerte falta, y esquivar es una herramienta que yo echo en falta. Así que puede ser importante. Gracias pues a ti, Juan Manuel, por participar. Luego, Emilio Denis comenta, buena buscador, he estado mirando otros comentarios, salvo error por mi parte, no veo que lo pregunte, me interesa especialmente. Es una campaña lineal, bueno, lo pongo porque le preguntas lo mismo que Juan Manuel, así que es importante. Recordad que esta campaña no es plenamente... tiene el elemento no lineal de elegir en qué orden se juega los escenarios, pero en realidad es 100% lineal. También te puedo comentar, Emilio, porque es que como es lo mismo que Juan Manuel, pues lo añado para dejar claro que la campaña, efectivamente, para dar respuesta a todas las preguntas, efectivamente es muy lineal. Aunque tienes esa característica no lineal de en qué orden se juegan, es un orden u otro. No hay muchas historias. Y gracias, pues, Emilio, por preguntar, ¿no? Y luego, para acabar, un par de preguntas más de dos grandes veteranos aquí del canal. Primero, de Fernando Soto. Primero que nada, saludarte y felicitarte por el crecimiento del canal y su comunidad. Gracias, Fernando. He estado desde los primeros años y es verdad, te recuerdo de los especiales primeros. Creo que igual del de los 1000 o 2000 subs estás ya por ahí, Fernando. Así que es de agradecer que sigas ahí después de tanto tiempo, ¿no? Te comento, bueno, no has jugado a la campaña, pero pronto la haréis. La pregunta gira en torno al primer escenario de esta campaña. ¡Qué pregunta! Porque el primer escenario es el más raro y especial de todos, a pesar de que es el que más me ha gustado. Pese a que la temática no me ha gustado nada, debo decir, la temática no me ha gustado nada en absoluto, mecánicamente es muy bueno. Pero también es verdad que está súper fuera del lugar y no se integra nada bien con lo que es la campaña. El escenario es bueno. Pregunta si es bueno, excelente, malo. Es un escenario digno de abrir una campaña tan especial como esta. Especial por la temática, pero al final, tristemente, Fernando, me da la impresión de que la campaña es de todo menos especial, porque es una campaña súper genérica que no hace justamente a nivel mecánico ni de historia nada realmente memorable y nada realmente especial. El escenario inaugural de esta campaña, aparte, yo no lo considero digno de abrir semejante campaña, más que nada porque es que no pega, no tiene nada que ver con lo que viene luego después con el tema de explorar la ciudad sumergida, ¿no? Así que, a ver, la respuesta a la pregunta es que es bueno, solo que está muy fuera de lugar con respecto de lo que es la campaña, a mi juicio, ¿no? Gracias, pues, Fernando, por estar ahí, por seguir ahí después de tantos años y por preguntar, ¿no? Y luego otro gran veterano del canal, Max Power, comenta lo siguiente. Yo tengo ganas de que hagas la reseña porque mi opinión como jugador antiguo del juego y suscriptor del canal desde hace tiempo, aclaras que lo que voy a decir no es spoiler de la campaña, pero sí que es una opinión que puede condicionar a quien no la haya jugado. A ver, Max, si alguien ha entrado a este vídeo y lo ha visto más de 5 minutos, o al menos la parte que es... si ha llegado a la parte que es subjetiva, ya se va a condicionar por narices. O sea, si entras a este vídeo es porque quieres condicionarte. Así que creo que no es muy importante, ¿no? Comenta que me ha parecido una campaña correcta, divertida, sí, con sus secretos y rejugabilidad, pero mecánicamente es muy simple. Recicla las mecánicas de Innsmouth y poco más. Solo el escenario final parece algo novedoso. Muy de acuerdo con eso. Lo único es que quizás llamarla correcta es ser un poco benevolente. Tal vez sea yo un poco malevolente al decir que igual no es una campaña muy a tener en cuenta. Creo que hay campañas mucho, mucho mejores, y que el mal diseño de algún escenario llega al límite de que esto no está bien hecho, esto no es correcto. Divertida, sí, hay escenarios divertidos, sí. ¿Secretos y rejugabilidad? Para mí no tantos, porque es que cuando jugar la campaña una vez ya lo ves todo. Rejugabilidad, sí, jugarla en un sentido u otro, empezar por el este o por el oeste, que encuentras un artefacto u otro, glifos unos u otros... Y yo me quedé que no, para mí no hay mucho factor rejugable en ese sentido. No me ha parecido muy memorable. Dice, no sé, quizás esperaba más, pero también a nivel narrativo, sí, es verdad. Agradezco que no haya tanto texto. Efectivamente, aquí pensamos igual. De hecho, te aseguro, Max, que la presentación la hice antes de leer tu comentario. Pero fíjate que tú lo que destacas como positivo es lo mismo que yo he destacado, que es que... Tiene sus puntos, la campaña es generalmente es correcta, sí, y que tiene poco texto. Es un poco lo positivo de la campaña, pero es que efectivamente la historia es súper forzada y con poco sentido. Ahí estamos 200% de acuerdo en eso. Siento ser negativo, pero creo que esta campaña ha sido un paso atrás en muchas cosas. Insisto en lo que te acabo de decir, Max. Te juro que tu comentario lo leí después de haber acabado yo de hacer el PowerPoint.
Y fíjate que pensamos de un modo muy similar. Es una campaña que sí es más o menos correcta. Incluso te dirá que correcta puede ser matizable porque hay escenarios mal diseñados, a mi juicio. Incluso te dirá que el escenario final, aun novedoso, bueno, que sea novedoso no quiere decir que sea bueno. Como digo, tener un tablero donde va Cthulhu, pero que no afecte nada a nivel mecánico, es decir, solamente que tengas la ilustración ahí, el mosaico, está muy bien, pero no aporta nada a nivel mecánico. Si el tablero tuviese algo relevante, pues tal vez sí, pero como no es el caso, pues para mí simplemente es fachada y poco más, que para mí es el gran problema de la campaña. Hay mucha fachada a nivel temático, pero luego muy poca chicha, muy pocas cosas realmente de valor. Las dinámicas de juego se quedan muy flojas y eso para mí hace que esta campaña sea de todo menos memorable. Para mí, como digo, la conclusión a la que llego después de jugar la campaña, hacer este análisis, es que sencillamente no saben muy bien qué hacer y para rellenar este año van a cubrir sacándoselas en la manga de la campaña de Cthulhu. Hacéis cualquier cosa, sí, es un buen intento en general, pero se queda muy corto en todos los sentidos y creo que este juego tiene mucho, mucho más potencial. No es la aberración de las llaves, faltaría más, pero eso es algo que no hay nada que pueda empeorar lo que hacen las llaves. Pero es cierto que en algún punto es tan desagradable como las llaves, en algún punto puntual, valga la redundancia, pero lo dicho, es unas en la manga que se han sacado para rellenar este año, pero es de todo menos la campaña memorable que debería haber sido para mí la campaña de Cthulhu. Es un poco un interludio para ellos y espero que sea así, porque desde luego si campañas futuras no empiezan a retomar el hilo de lo que hizo Hemlock Vale, yo mismo me cuestiono si me vale la pena o no seguir consiguiendo las campañas nuevas y que este canal quede un poco como lugar de culto para lo que este juego fue en su momento, más que para seguirlo en el futuro, porque lo dicho, esta campaña ha sido bastante decepcionante por lo general y en futuras campañas, ya en la próxima, ya te digo, yo quiero ver un cambio, quiero ver un cambio inmediato, porque si tienes otra campaña como esta, el juego está más muerto que vivo, lamentablemente. Es muy, muy mejorable y creo que el juego tiene mucho, mucho más potencial que por descubrir. La única pregunta que me queda a mí ahora es ¿dónde ubico la campaña? Dentro de entre muchas comillas, ranking personal súper subjetivo, ¿dónde la pondría? A ver, mejor que las llaves es. Sí, mejor que las llaves es, desde luego. O sea, décima, de las 10 campañas, décima no es. Pero novena podría ser sin ningún problema. Mi única duda es si esto es mejor o no que el Círculo Roto. Por ese motivo, lo que voy a hacer ahora, lo que tengo en mente hacer, es jugar al Círculo Roto. Fuera de cámara, por supuesto. Jugar al Círculo Roto justo después de la Ciudad Sumergida para ver si realmente el Círculo Roto es mejor o no que esto. Y si la experiencia es mejor, pues tendrá que ir por delante. Tristemente, ¿no? Ha sido un vídeo más largo, como siempre, de lo que me gustaría, pero cuando hay que hacer una reseña como esta, donde hay que... Bueno, reseña. Primeras impresiones. Podría todavía volver a jugarlo y podría tener una experiencia mejor, pero por lo general las primeras impresiones suelen ir bien encaminadas por lo general. Y tristemente es una campaña que se queda muy corta, que tiene la temática y poco más. Y por ello, lo he dicho, para mí ha sido una as en la manga, las han sacado para rellenar este año y poco más, ¿no? Ya veis que, como siempre, trato de ser honesto en el canal, si bien puede ser que la campaña tenga más potencial del que yo ahora mismo lo estoy pintando, pero mi experiencia no ha sido nada buena con esta campaña. Lo he dicho, primero todo, ser honesto. En el canal yo no estoy aquí para vender la moto de qué pedazo de campaña es, para ver. No soy un mercenario de la compañía y creo que vídeos como este lo dejan claro, ¿no? Yo aquí trato simplemente de aportar mi punto de vista personal, podrá estar de acuerdo o no conmigo. Hay una parte que es objetiva, la que comenté al principio, pero la parte de la experiencia personal no ha sido nada buena y también he tratado de explicar lo mejor posible por qué ha sido así y lo he dicho. Yo quiero ver un cambio ya en el juego y espero que sinceramente esta campaña fuera una cosa simplemente de relleno y que el año que viene nos saquen una campaña ya propiamente dicha con un diseño sólido detrás. Quiero pensar eso y que sea así. Si no, incluso yo mismo me cuestiono si me vale la pena o no continuar con esto, porque para estar tan lejos del tremendo potencial de este juego, pues te diría incluso que hasta el contenido fan-made me podría resultar más interesante que campañas como esta, tristemente hablando, porque es una temática que tenía mucho potencial y que se queda súper, súper corto, tristemente a mi juicio. Así que por hoy voy a dejarlo aquí. Como siempre, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.